En este puesto te voy a mostrar 2 evidencias de por qué no debemos pararnos a medianoche, así sea a tomar un vaso de agua en la cocina. El primer video es de una joven que, como de costumbre, se aseaba antes de irse a dormir, cuando en su pequeño espejo que usa para maquillarse, ve algo que la estremece. En el espejo se puede ver un extraño rostro aparecer en lo que parece ser una pequeña ventanilla. Lamentablemente no tenemos más contexto acerca de este clip, pero imagínate estar preparándote para dormir cuando algo te está acechando en las sombras. Muchos de nosotros nos levantamos en la madrugada para ir al baño o para coger un poco de agua en la cocina. Pero piénsalo bien esta noche, porque podría ocurrirte lo que estás por ver. Este hombre quedó petrificado del susto, ya que vio una sombra extraña justo detrás de él. Por eso, sacó su teléfono móvil y quedó impactado al reiterar que algo macabro estaba acechándolo. Y cuéntame, ¿tú te levantas por la noche? Creo que de ahora en adelante lo pensarás más de una vez antes de ir al baño o a la cocina. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. En el siguiente video, veremos el por qué no debemos retar a una entidad sobrenatural. En este clip, veremos lo que acontece en un cuartel donde un militar se encontraba totalmente solo de guardia y comenzó a escuchar ruidos extraños como objetos cayéndose, golpes fuertes contra las paredes y cosas que para él eran inexplicables, por lo que decidió comenzar a grabar lo siguiente. ¡Eso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso! ¡Démosle color! ¿Ah? ¿Por qué andas tirando tenedor aquí? ¿Ah? ¡Tirando un cuchillo! ¡Eso! ¡Démosle! ¿Qué más? ¿Sí o no, amorcito? ¡Eso! A ver. A ver. Dios conmigo, yo con él. Dios adelante, yo con él. Dios a mi derecha, yo con él. Dios a mi izquierda, yo con él. ¿Ah? Esta es mi casa. ¡Eso! Démosle. Dios conmigo, yo con él. Aquí estoy. Dios conmigo, yo con él. Dios a mi derecha, yo con él. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Démosle! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arranca! A ver. Vemos cómo distintos objetos son lanzados contra él. Se escuchan golpes y lo más curioso es la actitud de este hombre al enfrentarse a algo como esto. Quizás algunos lo vean de una forma valiente,
Pero la realidad es que no es recomendable hacer lo que hizo él, ya que la entidad podría ser demoníaca y esto podría causar alguna posesión no deseada. Pero cuéntame tú en los comentarios, ¿qué hubieras hecho en una situación como esta? Al juzgar por el comportamiento de este hombre, este caso podría decirse que es real. ¿Tú qué piensas? El siguiente caso es de un guardia de seguridad que trabaja en un cementerio por la noche. A él le toca hacer recorridos por distintos mausoleos y pasillos. En distintas ocasiones ha manifestado que ha escuchado cosas extrañas, pero nada como lo que estás a punto de ver. So, I'm actually hearing something banging on the door. I'm hoping I'm going to catch this son of a bitch. Bear with me, guys. Okay, I'm back. Door was open again. Hello, security. Okay. I don't know how the hell they keep opening these. Hello. Yeah. Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. I don't know where the hell these people are, or where. Jesus Christ. All right, calm. All right, guys. There was somebody standing in the corner. I just saw that when my video uploaded, and what the fuck? The lights are flickering on and off. Hang on a second, guys. So, don't know what the hell's going on here, but I'm about to check this out. Okay, guys. I'm really not sure what's going on here. Nope. Yeah, I'm fucking done. This is some spooky fucking shit going on here. Nope. This is why my security officer fucking quit. Just so y'all can be witness here. I'm checking all this shit. I'm getting the hell out of here. This is my day off. I hear leaves crickling and shit. Nope. There was a kid standing, somebody was standing right over here when I walked right past them to the left. So what is going on, you guys? I hightailed it out of there. Don't know what the hell that was. There was absolutely no switches in that place to turn lights on. Don't know why they were flickering. So right now I'm at the Jim Williams house. This is something I was talking about on my old account. Al entrar a uno de los mausoleos, el hombre logró escuchar una voz de lo que parece ser una niña que dice ayuda. Esta se ríe y murmura, pero nunca la ve. Luego, otra noche mientras él estaba realizando un recorrido en la camioneta, vio que en la capilla del cementerio habían unas luces que estaban parpadeando, por lo que decidió bajar y entrar. Y logró escuchar una voz gutural proveniente de algún lugar dentro de esta. El hombre queda tan impactado que decide retroceder y no entrar más a esa capilla. Es bien sabido que en los cementerios habitan entidades de bajo astral, incluso demonios que quieren hacerse pasar por un alma en pena, para así apoderarse del alma de las personas. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú al respecto de este caso. El siguiente caso es bastante escalofriante y para este te pido que apagues las luces de tu habitación y coloques el volumen al máximo y si es posible te coloques audífonos, ya que las imágenes que estás por ver son realmente escalofriantes y más aún lo que se escucha en este video.
Pues acabo de ver que hay un niño, güey. Había un niño aquí ahorita y mira, hay una cubeta tirada allá. No sé si se alcanza a ver. Y hay otra acá y aquí como que echaron algo recién. Quién sabe qué pedo. Pero te juro que vi un niño. ¡Niño! Ahí está, güey, ahí está. Puta madre, güey, ¿cómo lo hago? ¡Niño! Sí, están pasando los carros, pero no mames. Niño. Ey, niño, ven. Ey, ven. Ven para acá. ¿Qué haces allá? Vente, te llevo. ¿Con quién estás? ¿Y tu papá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Con quién estás? No, yo no puedo ir, vente, ven tú a la luz, ándale, ven, te ayudo, vente, te llevo a tu casa, ¿dónde vives? Hola, güey, no mames, qué pedo, güey. Niño, no me voy a ir para allá, güey, no mames. Niño. Y yo vengo solo, güey, no manches, no vengo con nadie, por si no me creen en el pinche video, vengo solo. Solo. Traigo la mochila, no vengo con nadie, yo voy para mi casa. ¡Niño! ¡Ven! ¡Ey! No, yo no voy. Vente tú, ven, te llevo a tu casa. El joven, que ya venía de camino a su casa después de una larga jornada como Uber, logró ver en el camino a un pequeño niño a altas horas de la noche. Al detenerse, lo logró ver en la maleza y comenzó a llamarlo, pero la voz del niño le contestaba de manera escalofriante que fuera por él. Muchos de los espectadores que han logrado ver este video dicen que esto no era un niño, sino algo mucho peor. Una presencia de bajo astral que quizás quería hacerle daño, haciéndose pasar por una criatura inofensiva. ¿Qué harías tú en una situación como esta? ¿Ves a un niño en la mitad de la noche en una carretera desolada y que éste te pida ayuda desde las sombras? ¿Irías a buscarlo o seguirías tu camino? Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Recientemente, una joven conocida como Carla Gold estaría compartiendo una serie de videos realmente escalofriantes que han dejado a miles de espectadores sorprendidos. Ella se dedica a desenterrar tesoros escondidos en las casas abandonadas, donde para su fortuna ha encontrado oro, entre otras cosas realmente interesantes. Cabe a destacar que Carla no sube contenido paranormal, más bien su contenido es variado e incluso personal, pero lo que estás a punto de ver es realmente por más inquietante. También se ve. Aquí mero está. Mira. Aquí. Quiero que vean, estoy hasta temblando. Tráetela. También bien. Y escarbé bastante, o sea, no creen que esto no estaba en la superficie. Algo. ¿Ves? Aquí. Ay, mi pelo no me deja ver. Está aquí, aquí está. Ven a ayudarme, porfa. A ver, pala, para que vaya más rápido. Aquí, ¿sí ven? ¿Sí ven ese amarillito? Eso es. A ver, a lo mejor puedo sacarme más con la mano. No manches. Esto para muchos sería increíble, encontrar oro enterrado en una antigua hacienda. Pero esa misma noche,
Carla se arrepentiría de encontrar ese tesoro escondido, ya que las cámaras de seguridad de su casa lograron captar lo siguiente. Presta atención. Parece que algo comenzó a acechar a Carla desde las sombras y fue registrado en sus cámaras de seguridad. Muchos afirman que seguramente al desenterrar este oro, había desatado una fuerza sobrenatural que ahora se adhirió a ella y la acecha desde las sombras, ya que días después, Carla nos compartiría lo siguiente. Oigan, buenas noches. Pues de aquel pozo sacamos esta caja. Mira, es una caja antigua. Hay algo. Mira aquí. Ocupo tantita agüita. Déjala. Que acabamos de encontrar. Es que ya se nos hizo de noche. Vamos a ponerlos aquí en el tripié para que abran junto conmigo la caja, ¿ok? No manches, sí huele bien feo. Estos se me hace que son de los de antes. Mira. Tabloncitos de oro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una cajita más chiquita dentro de la caja. Hay un vestido negro. Es un vestido. Nomás agarré el vestido y me dio súper mala vibra. O sea, esto me lo voy a llevar. Carla consiguió un cofre antiguo en esta hacienda y esa misma noche algo se presentó nuevamente en la cámara de seguridad. Muchos al ver esto especulan que podría tratarse de un espíritu que estaba resguardando ese tesoro escondido. También asemejan que esta figura es como de una mujer. Pero cuéntame tú en los comentarios, ¿qué harías tú en una situación como esta? Al encontrar un tesoro enterrado, ¿lo dejarías allí o te lo llevarías a casa contigo? Estaré encantado de leerte en los comentarios. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.